Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 16 de marzo para sexto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es Matemáticas en las Maravillas de México. El pueblo mágico llamado Huasteca de Campos se encuentra en el estado de Hidalgo y ahí existe un lugar llamado Prismas Basálticos. Fue descubierto por el barón Alexander von Humboldt en 1803. Fue un fenómeno geológico casi único en el continente. Los prismas basálticos se componen por un sinnúmero de columnas de basalto. Son rocas de basalto lo que observas como columnas. Observa la imagen de los prismas basálticos. Un prisma es un cuerpo geométrico que tiene características específicas. En la tabla como la que se muestra a continuación, ve registrando esas características. Observa primero la siguiente imagen. Están marcadas unas líneas con colores diferentes en algunos prismas. ¿Qué elemento de prisma puedes estar señalando en la altura de un prisma? Escribe en tu tabla prisma. Es la primera celda del lado izquierdo en la que sigue celda altura. En esta imagen observa la siguiente figura geométrica. ¿Cuál es cada uno? La figura geométrica es la del lado izquierdo y el cuerpo geométrico es el del lado derecho. A la izquierda tenemos un polígono de 6 lados y a la derecha podemos ver el desplazamiento de un polígono sobre el eje vertical. Este que está en la línea roja que pasa por un centro. Así se forma un cuerpo geométrico. El eje vertical es la altura de este cuerpo geométrico llamado prisma. El polígono es su base. Entonces, ¿cuántas bases tiene un prisma? 2 bases. El polígono es el mismo arriba y abajo en este caso. También lo puedes observar. Los lados del prisma son rectángulos. Dichos rectángulos se llaman caras laterales del prisma. También puedes observar unas líneas que van de una cara a otra del prisma. Se llaman aristas. Son estos bordes que se forman por la unión de dos caras en un cuerpo geométrico. A la unión de estas aristas con las bases se le llama vértices. Hay otros cuerpos geométricos como la pirámide de Teotihuacán en el estado de México. Las pirámides se encuentran en San Juan Teotihuacán, uno de los pueblos mágicos de México. Observa la imagen, como puedes ver tiene un polígono amarillo que inicia su desplazamiento sobre el eje vertical, como lo indica la línea roja que sube perpendicular desde el centro del polígono. Este se va haciendo más pequeño hasta desaparecer, como en un eje vertical, es decir, perpendicular a la base del cuerpo geométrico. Es la altura como se escribe el título, pirámides. Como pudiste ver en la imagen, en este cuerpo geométrico también hay un polígono que representa la base de la pirámide. Solo tenemos una base. Observa la siguiente imagen. Esta completa pirámide. ¿Qué más puedes observar? Las caras laterales en este cuerpo geométrico son triángulos. Las caras laterales están unidas por las aristas. Hay aristas en las pirámides y la unión en las aristas se llama vértice. El vértice que tiene hasta arriba la pirámide se puede llamar cúspide. En medio quedaron 2 columnas que corresponden a los prismas y otras a las pirámides. Coloca una palomita si la característica que se menciona corresponde tanto a los prismas como a las pirámides. Cuando una característica no es igual, colocarás una cruz. Esto significa que no tiene esa característica. Has terminado de completar la tabla. El reto de hoy es el siguiente. Comenta con alguien cercano lo que aprendiste sobre los prismas y las pirámides. Preséntale tu cuaderno de semejanzas y diferencias y explícale en qué consisten. Identifica si en tu comunidad hay un tipo de construcciones y cuando ya se pueda visitar, acude y disfrútalas. Seguimos con ciencias naturales. El tema es efecto invernadero y calentamiento global. Hay 2 procesos que tienen diferencias. Invernar es pasar el invierno, mientras que hibernar es pasar el invierno en un estado de letargo o adormecimiento. Eso pasa con algunos osos, tortugas, ranas y murciélagos. Son animales que inviernan. En esta sesión puedes emplear el libro en la página 72 a la 81. ¿Qué es un invernadero? Un invernadero es un lugar cerrado, estático y accesible a pie, dotado habitualmente de una cubierta translúcida exterior de vidrio, plástico y acrílico, dentro del cual se puede observar un microclima mediante el control de la temperatura, de la humedad y otros factores ambientales. Además, puede contar con sistemas automáticos de riego y ventilación, los cuales se utilizan en el cultivo controlado. ¿Cómo funciona un invernadero? Para analizar el funcionamiento de un invernadero, observa las siguientes imágenes. En la primera imagen se observa un invernadero que parece una casa de vidrio. También está el sol. En la segunda imagen se observa que la energía del sol entra al invernadero y que el calor queda atrapado en el interior, donde se acumula. La energía luminosa del sol puede entrar a través del vidrio o plástico, pero al transformarse el calor ya no puede salir. Y por eso dentro del invernadero se siente más calor que afuera. ¿Por qué la Tierra se compara con un invernadero? Imagina a la Tierra como una casa de vidrio, imagina precisamente como un invernadero. Los gases de la atmósfera actúan como un techo y las paredes de un invernadero e impiden que escape el calor del planeta.
Recuerda que un proceso natural que se debe a la presencia de la atmósfera, pero el problema es que en la actualidad el efecto invernadero se intensifica debido a la contaminación y la acumulación de gases. Producto de ella, gases que generan o acentúan el efecto invernadero, como el dióxido de carbono. Efecto invernadero. Materiales: 3 platos, 3 vasos pequeños de vidrio, 2 vasos grandes de vidrio transparentes, un poco de agua natural y un poco de agua mineral y 3 chocolates. Procedimiento: numera los platos como 1, 2 y 3, luego coloca un vaso pequeño invertido en cada uno. Un plato, agrégale un poco de agua natural sin que se derrame. El plato 2, agrégale un poco de agua mineral. Al plato 3, déjalo invertido sobre el vaso pequeño con el chocolate. Deja los 3 platos durante 20 minutos en un lugar donde les dé el sol. Observa en cada caso qué sucede con los chocolates cada 5 minutos. La siguiente imagen muestra cómo debe quedar montado el experimento. Tal vez consideres que los 3 chocolates se van a derretir, pero será más rápido en el vaso que tiene agua natural, porque este también se va a calentar. La acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera se hace que incremente el efecto invernadero, y eso conduce a que se aceleren los efectos del cambio climático, como sequías intensas, huracanes más fuertes, deshielos en los polos o incendios más frecuentes. El reto de hoy es el siguiente. Tu reto consiste en realizar el experimento y ver si tus resultados coinciden con los señalados aquí, pero además piensa en cómo puedes comunicar tus resultados y explicarlos a otras personas a partir de lo que repasaste hoy. Puedes, por ejemplo, hacer un folleto, una nota periodística, un cartel o grabar en video. Seguimos con lengua materna. El tema es Manual de los Juegos de Patio y Relato Histórico. Repaso. Repasaremos las actividades anteriores. Si lo recuerdas, primero identificaste y reconociste diversos juegos de patio y los enlistaste con el propósito de elegir uno y de elaborar un manual dirigido a niños más pequeños. Aprendiste a distinguir los juegos de patio con los de mesa y concluiste que los juegos para realizar en la escuela son denominados de patio, o lo que es igual, juegos al aire libre. Sin embargo, también se aclaró que no hay que confundirnos con los deportes. También identificamos la función de los manuales del juego. Recordarás las primeras veces que jugaste el juego y surgen dudas y necesitamos conocer sus reglas, la dinámica y sus variaciones. Aprendiste de los instructivos requieren modos verbales particulares y que por lo general usan el infinitivo o el modo imperativo. Los infinitivos no están determinados o no tienen un tiempo verbal, es decir, no están en presente, pasado o futuro. Este verbo solo expresa la acción sin especificar el tiempo particular. Por ejemplo, dibujar es un verbo en infinitivo, pero dibujo está en pretérito y dibujaré en futuro. Los infinitivos son verbos sin tiempo definido y terminan en ar, er o ir, y los imperativos se emplean para expresar una acción que es una orden, y en los manuales de juego se usan para manifestar acciones obligadas por el mismo. Por ejemplo, se hacen 2 equipos y hagan 2 equipos. Observa los siguientes ejemplos de los 2 tiempos. Elaboraste una secuencia de acciones para crear tu manual. Si tienes alguna duda, puedes consultar la página 80 de tu libro de texto, donde aparecen algunas sugerencias del formato que incluyen apartados para título, los materiales y las instrucciones. Se debe especificar el tamaño y forma del texto, así como los dibujos, esquemas, diagramas y o fotografías que incluirás. Repasará las principales características de relatos históricos. Los análisis que hiciste te permitieron darte cuenta de que cada relato histórico posee particularidades únicas que lo distinguen del resto, pues tanto quienes lo escriben como los que leen los sujetos, y por tanto la visión es siempre subjetiva. Cada quien narra acontecimientos reales del pasado desde su perspectiva y pone atención en las cosas en las que no se fijan los otros. Se dice de maneras diferentes, con sus propias palabras y emociones, pues todos son personas únicas. Todos los autores afirman haber sido fieles sobre lo que atestiguaron e investigaron, además que se relata en un espacio y tiempo determinado que describen una sucesión de acontecimientos ordenados cronológicamente. También suele seguir una estructura tradicional: introducción, desarrollo y conclusiones. Además se emplea el lenguaje formal. También estudiaste los conceptos de sucesión y simultaneidad. La sucesión implica algo que va detrás de otra cosa. Pusiste el ejemplo de la sucesión presidencial de un país o de otra palabra en cambio del presidente. Por otro lado, la simultaneidad se da cuando 2 o más cosas ocurren al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras las niñas y los niños en sus casas leen, analizan y escriben los relatos históricos, están conociendo las particularidades de las clases de texto que se han mencionado. Antes de terminar, a manera de repaso, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué es un relato? Un relato es una narración que da a conocer uno o varios hechos. ¿Qué es un relato histórico? Una narración que da a conocer uno o varios hechos históricos. Pueden existir distintas versiones del mismo hecho. Cada autor narra acontecimientos reales del pasado, pero desde su perspectiva, y pone atención en las cosas en las que no se fijan los demás, y las dice de manera diferente con sus propias palabras y emociones. El reto de hoy es el siguiente.
Comparte con alguien cercano el repaso que hiciste en la sesión, explícale las respuestas y las 3 preguntas que se te hicieron. Seguimos con historia, el tema es Historia Blantz, el juego de repaso. En esta ocasión repasarás jugando un juego similar, se llama Historia Blantz. En esta sesión vas a necesitar 2 tiras de cartón o de foamy, 12 tarjetas bibliográficas blancas, 2 hojas blancas, imágenes de las civilizaciones mesoamericanas y andinas, pegamento, tijeras, regla, lápiz y un libro de historia de 6º grado. Con las tiras de foamy o cartón vas a elaborar bandas para la cabeza. En la parte del medio realizarás un corte para poder colocar la tarjeta. Con las fichas bibliográficas deberás realizar 12 tarjetas para cada una de las civilizaciones. En tu libro revisarás la página 54 a la 75. Para comenzar observa cómo debes realizar tus tarjetas y las civilizaciones que se deben contemplar. Civilización Chavín, Moche, Nazca, Tiwanaco, Huarí, Inca, Olmeca, Zapoteca, Teotihuacana, Maya, Tolteca y Mexica. Deberás elaborar un tablero de pistas para las civilizaciones andinas y otro para las civilizaciones mesoamericanas. Cada jugador debe tener ambos tableros. Un jugador escoge una de las tarjetas y sin verla la coloca en las bandas. Va en la pista 1. Pista 1. Criaban alpacas y llamas, pues se debe ser una civilización andina. La reducción de cabezas humanas o cabezas trofeo. Esta característica es de la civilización Huarí y Nazca. La realización de jeroglíficos es de la civilización Nazca. Imagen de la pista 2 es del postclásico mesoamericano. Los sacrificios humanos y el cultivo de maíz y frijol no se pueden ser porque tanto toltecas como mexicas lo realizaban. El templo mayor, las chinampas y los tlatoanis, el lago de Texcoco y Huitzilopochtli, lo que apunta a la civilización mexica. Imagen de la pista 3, clásico mesoamericano tallado en la escultura de jade. Sus centros ceremoniales son Tikal, Bonampak, Palenque, entre todos ellos están en el sur de México. La única civilización que abarcó Tikal, Bonampak, Palenque, entre otros, la única civilización que abarcó el sur de Mesoamérica es la civilización maya. Imagen de la pista 4. Es una civilización del posclásico mesoamericano que cultivó maíz, frijol y realizaban sacrificios humanos. La más clara es que se asentaron en Tula, Hidalgo, y que tallaron los atlantes de Tula y gigantes de Tula, así que la civilización tolteca. Imagen de la pista 5. Se menciona que fue la primera civilización andina. Pon atención en el tallado de las cabezas de piedra, que con características humanas y animales, así que la civilización Chavín. Imagen de la pista 6. Civilizaciones mesoamericanas, sus centros ceremoniales, la venta y 3 zapotes. Para rematar, el tallado de la cabeza colosal es la civilización olmeca. Imagen de la pista 7. Civilización del clásico mesoamericano, que además construyó la pirámide del sol y de la luna. Su dios fue Quetzalcóatl. Estoy seguro que es Teotihuacán. Imagen de la pista 5. Civilización andina. Las llamas y las alpecas lo indican. Y el segundo construyeron Cusco y Machu Picchu, y sus gobernantes se llamaban Cepa Inca. Es la civilización inca. Imagen de la pista 9. Es la civilización zapoteca. Se sabe porque una de sus particularidades es que construyeron en Monte Albán, en Oaxaca. Imagen de la pista 10. Se unieron entre Bolivia y Perú del lago de Titicaca. Usaban totoras y construyeron la famosísima Puerta del Sol, entonces es Tiwanaco. Imagen de la pista 11. Es la civilización moche. Los huacos retrataron y los huacas, el sol y la luna son las particularidades que lo indican. Imagen de la pista 12. La última civilización andina y de las particularidades que ayudan a identificarla son la construcción de caminos y ciudades amuralladas como Piquillacta. Es la civilización guaraní. Recuerda lo importante que es el juego en la elaboración de los tableros de pistas o características de cada civilización que te permitirán repasar todo lo que has visto en las clases de historia. El reto de hoy es el siguiente. Una vez que hayas realizado los tableros, analiza las similitudes y las diferencias entre civilizaciones y por supuesto, diviértete en familia jugando Historia Blantz. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.